Tenemos que recorrer millones de kilómetros en el túnel del tiempo para entender el paso desde estos escenarios que acabamos de ver hasta el entorno, el ambiente o la manera de vivir que muy cerca de nosotros está empezando a hacerse realidad. Hablamos de la ciudad del futuro. La suerte del experimento ha recaído en Villena. Será muy moderno, pero tal vez demasiado distante. Una ciudad convertida en un gran chip. La próxima generación de los habitantes de Villena crecerán acostumbrados a tener un ayuntamiento virtual y también servicios de telebanco y teletrabajo, agendas escolares, citas hospitalarias y tiempo de ocio. Todo sin salir de su casa. Pueden conectarse con el colegio de los niños para obtener las notas, pueden comunicarse con los profesores, pueden comunicarse con sus propios vecinos, pueden consultar sus saldos bancarios, pueden hacer telecompra desde casa, pueden leer los periódicos a través de su ordenador. Había que buscar la ciudad media española y Villena daba la talla. Con una población de 30.000 habitantes, industrial y un casco urbano concentrado, esta localidad alicantina reunía las condiciones para el proyecto Infovil, convertirse en una ciudad virtual. Infovil, por tanto, es una sucesión de proyectos cuyo primer mojón, como primer caso práctico, va a ser el convertir a Villena en la primera ciudad digital de España. Y después de Villena vendrán otros pueblos, vendrán otros conceptos. El único referente similar era una experiencia realizada en Estados Unidos con 50 terminales. Aquí se trata de más de 1.300 usuarios. El primer paso del proyecto Infovil costará unos 300 millones de pesetas. Es una apuesta conjunta entre empresas privadas y administración valenciana. Pero serán sobre todo empresarios y comerciantes de la zona los que más utilidad podrán extraer de Infovil cuando se ponga en marcha a mediados de diciembre. Es una oportunidad única y yo creo que aunque al principio no le acabamos de ver o el ciudadano no lo acabe de ver, pero eso en breve se pondrá en marcha y se verá que realmente es útil, porque nosotros mismos nos vamos a encargar de que sea útil, que sea atractivo. Desde su casa y con su propio ordenador, cada habitante dispondrá de un espacio para exponer sus productos en esta particular intranet. La capital de la comarca del Alto Vinalopó se convertirá de este modo en la primera ciudad virtual del mundo, un modelo que pronto será imitado en numerosos lugares.